pero es estrictamente necesario para el tratamiento el que tú me metas un sistema antitrampas. No va a haber una oposición previa, va a haber una aplicación de sanción y luego ya si tú quieres ya tú puedes llegar a reclamar. Dime cómo funciona el sistema antitrampas, quítame todo lo que no sea necesario porque no quiero vulnerar tu código fuente, pero dime qué has hecho. Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a DPOs, CMOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Muy bien, recta final ya para acabar el año. Tenemos hoy a Darío López Rincón aquí, que es jurista especializado en protección de datos, premio de investigación Emilio Aced 2024 por la Agencia Española de Protección de Datos y Accessit del mismo premio en 2020. Máster en Derecho de las Telecomunicaciones, Protección de Datos, Audiovisual y Sociedad de la Información por la Universidad Carlos III. También es miembro de Citizen Aid, que es un grupo del que habréis oído hablar en las noticias por diversas actuaciones en nombre de la ciudadanía o por compartir algunas soluciones para ejercitar derechos sin sufrimiento. En fin, Darío también coescribe la newsletter Zero Party Data con el ilustre e invitado reincidente Jorge García Herrero y es experto en el derecho aplicable a los videojuegos, que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Sin más dilación, vamos a por esto. Bueno, Darío, gracias por venir. Muchas gracias por invitarme a este podcast y con un tema que cada vez ya llevo unos cuantos años investigando, me están saliendo canas, pero sigue estando ahí en boga y ya las autoridades están empezando a mirar un poquito más y eso siempre está bien. Claro. ¿Qué es esto? Para empezar, ¿cuál es el contexto del tratamiento de datos en este mundo de los sistemas antitrampa? Claro, el por qué existen es por una problemática cada vez mayor, más centrada en juegos, no en todo tipo de juegos, sino en los multijugador, específicamente para que haya contexto. Vamos a decir el ejemplo de Fortnite en jugador contra jugador y ahí siempre hay un intento de hacer trampas, de obtener una ventaja sobre otro y ese tipo de cosas multiplicado por aproximadamente el volumen del sector, sobre todo los juegos AAA, que es el sinónimo que se utiliza para decir de gran presupuesto, pues suelen ser millones de jugadores en tiempo real, unos contra otros y con mucha tendencia a intentar desequilibrar el juego entre ellos, hacer trampas a nivel de servidor, contratar cualquier herramienta para, por ejemplo, yo poder disparar más que tú, que te vea a través de las paredes, cualquier tipo de cosas y al final distorsionar el equilibrio justo que debería haber. Y es una cosa tan endémica que se empezaron a establecer sistemas de control. El problema es que este sistema de control tiene por detrás un tratamiento de protección de datos. No querían hacerlo, pero es que es indefectible que lo haya y el problema también es que no se ha tenido nunca muy en cuenta esta parte y solo la de vamos a intentar parar esto. Y es como en ciberseguridad, puedes implementar las medidas que tú quieras, pero nunca vas a lograr un 100% de efectividad y más aún no hay ningún sistema comercial que tenga una efectividad suficientemente buena como para justificar toda la distorsión y todo el elemento invasivo que suponen los jugadores y de hecho lo normal es que a la semana, al mes, a los meses, cualquier juego que acabe de salir acaba siendo destruido por toda esta gente que se dedica a comercializar trampas y cualquier sistema de este tipo. Claro, el riesgo entiendo es que deje de tener sentido jugar, ¿no? Para la gente que legítimamente gasta dinero en los skins y tal en Fortnite, al final de repente ves que te aparece un troll gigantesco es una ahí. Prevención del fraude, un intento de prevención del fraude aplicado a videojuegos y sí, intentar garantizar que yo, la editora, el publisher,
no tenga problemas en al final lo que es de lo que soy titular en el videojuego, y también que la gente honesta que entra a jugar pues tampoco se vea en una situación en la que ya no es un juego sino más una tortura por toda la gente que intenta saltárselo todo para tener mejores estadísticas o porque hay gente que es así. Vale, bueno, naturaleza humana aplicada a este mundo ahora. Vale, sí. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo ha empezado gradualmente a recabarse más datos personales? ¿Qué tipo de datos se recaban? Claro, al principio del mundo pretérito se empezaron a establecer sistemas muy pequeñitos y se empezó más a medir, que debería ser lo suyo. Al final, desde el punto de vista de protección de datos, se debería tender a minimizar, pero solo lo que pasa en partida. Y preteritamente se intentaba, sobre todo cuando no había tanto uso de algorítmica, tanto uso de inteligencia artificial, a requerir también que la gente o jugadores que pudieran tener un determinado número, miles de horas, te pudieran ayudar y hacer un poco de ese control previo para que luego tú hagas con tu equipo supervisión humana. El problema es que conforme se ha ido generalizando, los clientes de juego, que ya prácticamente cada juego o cada grupo de juegos tiene uno, por ahí empiezan a meter un cauce y a intentar automatizar lo máximo posible para ahorrarse tener gente dedicada, y porque también es cierto que en juegos muy masivos necesitas algo que esté totalmente automatizado. El problema es que ese totalmente automatizado te va a provocar luego un perjuicio como jugador, porque literalmente si detecta de alguna manera que tú estás aplicando algún tipo de trampa, te va a aplicar la sanción. No va a haber una posición previa, va a haber una aplicación de sanción, y luego ya si tú quieres, ya tú puedes llegar a reclamar. Ya empieza a distorsionar, y como el problema de que el punto de la medición del videojuego consideraban que no era suficiente, empezaron a ampliarlo. Y ahora entramos en el ámbito principal, que es el de yo te voy a parametrizar lo que tú haces en tu dispositivo de juego. Es decir, antes de que entres en mi cliente, yo te voy a ver si hay alguna cosa ahí instalada. Vale, entonces por entenderlo yo primero, hay como un conflicto de intereses aquí entre el desarrollador del juego, el Epic Games, y el fabricante de la plataforma, donde el primero necesita que su juego esté muy controlado y pueda filtrar quién está haciendo trampa y demás, sí. Y cuanto más datos pueda recabar en el lado cliente mejor, y sin embargo el PlayStation o el Xbox o lo que sea querrá controlar al máximo porque se la juega también cuánto datos se expone. ¿Cómo es ese reparto de responsabilidades entre el developer y el hardware? Claro, más que a lo mejor el developer, hablaba antes del publisher, la editora, la titular, sí, que al final es la que está más comercializando. Y a Sony, bueno, podremos decir ahí, si es de protección de datos, aquí corresponsabilidades no vería tanto, pero responsable encargado, porque normalmente estos sistemas antitrampas lo que es una externalización de una empresa que te lo provee, y lo que haces en ese sistema es tú engancharlo y tratar todo ese tipo. Los hay a veces propietario, por ejemplo, Epic Games contrató, creo que compró a una empresa que se dedicaba a hacer eso y ya la asumió como parte del grupo empresarial, pero generalmente es una relación responsable encargado, y el problema es que como la cosa se está masificando, no ha sido suficiente con voy a parametrizar datos personales y no personas, es decir, te voy a hacer un perfilado como jugador porque necesito hacerlo, porque necesito luego aplicarte a ti la sanción concreta y decir, tú has utilizado determinada cosa, o tú, por ejemplo, sabemos que has visto a través de las paredes en X juego, que eso es una trampa, y te voy a aplicar la sanción, que es o te quito el juego durante un tiempo o te baneo, que se llama normalmente banear, de manera permanente, y pierdes el acceso no solo a este juego, sino generalmente al cliente con todos los juegos que hayas comprado ahí, porque al final tú estás legalmente incumpliendo el contrato, ese EULA que has firmado con ellos. Pero la relación ahí sería de encargado responsable, y la editora sería la que tendría que montar todo eso. Vale, la editora está por ahí y tienes a un encargado que es el que hace el sistema, que en el caso de Epic, como dices, lo han integrado. Y entonces el fabricante del hardware al final también podría aplicar alguna... Bueno, no me adelanto. Primero, medidas a través de múltiples juegos del mismo editor. Tiene sentido que un solo perfil de jugador a través de múltiples juegos de Ubisoft, por ejemplo, no sé, Assassin's Creed y algún otro que tengan los de Ubisoft. Se utiliza a nivel de todo. Se utiliza el cliente de juego, como estás obligado a tener una cuenta ya. Claro. Se utiliza eso como cauce para ya tenerte un poco, obligarte a estar siempre conectado
a obligarte a conectarte al cliente de juego y siempre estar conectado a internet para poder ello subparametrizar, y ya con independencia de si tú vas a Assassin's Creed o tú vas a Ghost Recon o tú vas a cualquier juego, por ejemplo, de Ubisoft. De Ubisoft, o sea, se utiliza esa plataforma que se está obligada para controlarte ahí. Vale, ok, muy bien, lo entendí. Vale, entonces con esto, Darío, ¿cuál es el siguiente paso para el análisis legal de esto? Por favor. El análisis, una vez que te tienen ahí, el problema es que el sistema, como decía antes, solo era la medición en el juego, pero ahora el problema es que la medición está subiendo escalones. El más preocupante, que es el principal ahora, como se dieron cuenta que lo que se medía en partida no les daba tiempo a reaccionar suficientemente rápido como para que no se produjera el daño, se fue a yo te voy a escanear con antelación qué estás haciendo y qué no estás haciendo. O más bien, si tienes algún programa, y esto incluye antivirus, porque también hay mucho falso positivo, que es uno de los elementos también que en proporcionalidad juega en contra, te voy a decir que tienes que desinstalar. Por ejemplo, hace nada mucho en uno de los principales, que se llama Electronic Arts, que es una de las grandes empresas, Javelin, se les dio por decir que tenías que desactivar X juego. ¿Por qué X juego? Porque el sistema detectaba que en ese juego de otra editora se solía utilizar determinadas trampas, y entonces lo que te decían es tú desinstala esto, no antes de que juegues partida, antes incluso de que entres en el cliente de juego, que es que ese es el drama. No solo es que no puedas jugar multijugador, sino para poder acceder a tu biblioteca, yo tengo que haber visto que tú no tienes en tu dispositivo de juego. Generalmente el ordenador es el más complejo porque es el más abierto. En una consola tienes menos posibilidad, salvo que sepas lo que haces, de meter nada ahí, porque no te lo dan con posibilidad. Si tienes algo que les pueda distorsionar de alguna manera, incluido si tienes algún sistema de medición, porque eso es lo que intenté hacer yo. Dime, o voy a intentar ver qué haces. Y como detectan que hay, por ejemplo, un Procmon o un Sysmon, que son los típicos que utiliza Windows, no te van a permitir que lo utilices, porque pueden ver que es una trampa, pero sobre todo porque no les interesa que puedas saber cómo funciona, y ahí se van a agarrar a propiedad intelectual, código fuente, y esta última área es la más peligrosa, y desde el punto de vista de protección de datos es la que a mí me parece insalvable. Con antelación yo te voy a ver qué haces, incluso puedo obligarte, aunque ya está un poco en decadencia, a que tengas una aplicación de arranque, es decir, que el anti-cheat sea una especie de aplicación específica y que en el momento en que arranque el dispositivo te esté midiendo. Y como tiene nivel de administrador, porque es lo primero que se te exige para que no puedas esconder nada, tienes también una puerta abierta a que les hackeen el sistema y puedan entrar, si no has sido suficientemente listo como por ejemplo para desactivar ese arranque del dispositivo. Y es una bola de nieve que va subiendo según un poco van haciendo los malos cosas, y con una efectividad muy baja, porque nunca se va a poder llegar a estar por delante de ellos, y es como la ciberseguridad, puedes hacer muchas cosas pero nunca va a haber un 100% de efectividad. Claro, y es como una especie de carrera hasta el fondo, porque si tú quieres auditar... Carrera hasta el fondo con la gente en el medio, vulnerada en sus derechos, con un perfilado muy intensivo y muy invasivo, que desde el punto de vista de protección de datos yo lo veo difícilmente justificable, sobre todo cuando hay otras alternativas que no son las incumbentes, que no son tan invasivas. Por ejemplo, que yo te mida la conexión con el servidor del juego. Tú me vas a decir que no te cumple en lo que tú quieres, pero yo te diré que esa finalidad puede pasar de legítima, que es una especie de prevención del fraude, a totalmente ilegítima, porque me estás haciendo una especie de minority report o me estás considerando un precriminal, y yo tengo que demostrarte que yo no voy a hacer nada, ni en mi dispositivo hay nada que a ti te moleste, aparte de que justifícame en derecho por qué tienes tú que mirarme qué tengo instalado y qué no, sobre todo en un ordenador, que puedo tener instalado lo que yo quiera. Claro, hay una presunción de culpabilidad. Pero una cosa, y esto no depende mucho de dispositivos, porque al final lo que he entendido yo por mis hijos es que los pros usan PCs para jugar. Sí, el PC suele ser el más proclive, porque no tienes un sistema operativo. La consola al final, salvo que sepas lo que hagas y la abras, no tienes la posibilidad de instalar cosas, cosa que en el ordenador sí. Por eso normalmente se suele controlar más el PC. Por ejemplo, yo en las pruebas que he hecho siempre me interesa más en PC, que es donde puedes, por ejemplo, instalar intentos de sistema de forenses, pero que luego tampoco te van a dejar. Claro, tú puedes auditar mejor en el PC, pero a la vez tú estás provocando, ¿no?, que ellos se escuden en
en que a lo mejor tú podrías intentar ver cómo funciona, como decías, ver incluso el código fuente. Sí, para no, después eso crear te lo van, de hecho, no llega a funcionar. Hay muchas veces que te dicen desinstala determinada cosa, pero hay otras veces que empieza a darte errores extraños. Ya. O estás, por ejemplo, en el tutorial, teniendo yo Procmon, que lo he probado en un juego que se llama Valorant, que hay gente que lo conoce, lo sabe cuál es, y se te va. Cosas extrañas que tampoco te quieren decir qué son, pero realmente que no llega a funcionar, y sorpresivamente cuando desinstalas cualquier sistema que ellos consideran o trampa o que estás intentando ver cómo funciona, que esa parte también es legítima, el que no sepas cómo, pero también es cierto que la gente que se dedica a hacer herramientas de cheat y las vende ya saben perfectamente cómo funciona. No estás no enseñándoles nada, todo el mundo sabe cómo funciona el mundo y solo le estás provocando un perjuicio a un jugador legítimo, incluido muchas veces que desinstales tu antivirus, que eso todavía te quita seguridad que no tendrías por qué tener, porque a lo mejor hay alguna discordancia o ese nivel de administrador, pues a lo mejor no te pueden auditar tanto. Es un poco cachondeo, pero también es un mal ya demasiado asumido por los jugadores, que no son muy proclives, no es el grupo de interesados más amigable con sus derechos, y se tira ese hilo. Y bueno, pues paso por el aro y ya está. Claro, estamos en el típico escenario de pagar justos por pecadores y cada vez es más complicado para los del medio, como decías. Entonces, a ver, lo que yo quiero entender es por qué cuando hay plataformas de intermediación de hardware en el mundo de eso, de PlayStation, Xbox, Nintendo y demás, ¿cuánto se puede pedir a la plataforma? Porque la plataforma ahora está pidiendo, y esto yo entiendo muy poco, no juego nada, de verdad, no juego. Me ha tocado alguna vez entrar para, yo qué sé, para acompañar a los chavales en alguna historia. Y luego les he visto jugar así por detrás diferentes cosas, ¿no? Pero entiendo que en la propia plataforma de hardware ellos también buscan esa relación directa, siempre decimos, ¿no? Relación de first party, ¿no? Con el propio jugador, donde te creas tu cuenta dentro de Nintendo, aparte de que luego tengas tu cuenta dentro del juego o lo que sea, y luego hay un puente y single sign-on y todas estas relaciones complejas, pero entiendo que tiene que haber mucho que pueda descargar el editor hacia la plataforma cuando no estamos en PC. Entiendo que en PC todo está muy abierto, es más el salvaje oeste y además es donde están los pros y también los mayores cheats, entiendo. Pero en el mundo de la consola, ¿cuánto se puede de esto echar a la consola para que haya minimización en el tratamiento solo porque la consola ya lo puede bloquear de serie? En la consola, bueno, en la consola se ve un poco menos, pero al final ahí podríamos meternos en el proceloso mundo de la corresponsabilidad entre yo, Sony, tengo mi ecosistema y mi sistema, pero como es un juego de un editor tercero, a lo mejor para iniciar el propio juego multijugador yo le estoy dando un acceso al jugador, le estoy desviando a los sistemas del editor, por tanto ahí yo puedo controlar que tú a nivel de consola no tengas nada, pero es que el punto central de esto es el juego multijugador, el que está ya sometido a servidor, no el que tú haces dentro de la consola, aunque ya nada se hace sin acceso a internet. Y lo más probable es que tengamos que Sony a nivel de consola pueda garantizar que tú no tienes instalado nada, porque por ejemplo también podría computar como trampa una cosa que parece muy tonta, pero cuando se hace crossplay, es decir, se junta jugadores de distintas plataformas que tienen sistemas de control muy distintos, por ejemplo, en un juego de disparos, un jugador de PC con un ratón, le es mucho más fácil disparar que un jugador de consola, porque en el ratón tienes los dos elementos en un único cursor, y en los juegos de consola normalmente se trampea para que todos los jugadores tengan cierta ayuda al apuntado. Pues si les combinas a los dos y no controlas que uno está conectando un ratón, literalmente está obteniendo una ventaja injusta sin necesidad de haberse descargado absolutamente nada. Y ahí en el crossplay también tendríamos otro punto de corresponsabilidad. Pero lo normal es, yo editora, tengo mi sistema y el juego multijugador, vienes a mi casa y ahí ya estás en mi casa y yo ya tengo el sistema anti-cheat establecido por propio o lo tengo subcontratado. Son como esferas distintas que nunca quieren hablar de corresponsabilidad ninguno porque les interesa más hacer la típica de yo soy responsable y él es responsable. Sí, pero ahí se queda. Muy bien. A ver, pases legales, pases de legitimación de esto. ¿En qué se apoyan? Bases de legitimación. A ver, desde el punto de vista de lo que deberían informar,
informan poco. También es cierto que el perfilado que te van a meter es más de lo que tu legítima expectativa, a pesar de que ya he dicho que los jugadores están un poco fastidiados. Ellos irían, o en algún caso intentan por ejecución del contrato. ¿Qué pasa con la ejecución del contrato? Que te podría comprar que el tratamiento de datos personales y no personales necesarios para que tú me conectes con otro jugador, sí, pero es estrictamente necesario para el tratamiento el que tú me metas un sistema antitrampas. El consentimiento, nadie te va a consentir a que le metas un perfilado de estos, aparte de que tendrías que informarle verdaderamente de lo que haces, y ni siquiera cuando te piden acceso a nivel de administrador te dicen claramente eso, ni eres consciente de lo que estás aceptando cuando lo metes a ese nivel. Así que la que nos quedaría, o la que podría hipotéticamente, suponiendo que fuera más proporcional, sería la de interés legítimo. Una prevención del fraude muy tuneada que podríamos intentar ver, y que a nivel del IA habría que trabajar mucho la proporcionalidad, porque por ejemplo esa primera parte de yo te voy a analizar a los Minority Report antes a ver si tienes algo y luego ya tú te conectas al cliente de juego, proporcional no es. Pero bueno, como base de legitimación, la que vería viable. Luego hay más lío a nivel del 22, como siempre, al nivel de decisión automatizada perfilado, pero yo la que vería el interés legítimo, aunque ellos van a intentar ir siempre por contrato, pero a efectos del RGPD se sustenta bastante poco. Vale, muy bien, muy bien. Entonces, sí, tiene sentido que lo intenten por interés legítimo, y ahí viene la evaluación de impacto. ¿Has podido acceder a alguna que estén haciendo estos editores? No, ahí viene la LIA primero, que luego la LIA casi es la de la evaluación de interés legítimo, luego te meten la de impacto, que al final son un poco más o menos lo mismo. No, lo que pasa que con lo que ahora mismo tienen, tal cual está, sobre todo el nivel invasivísimo que está, a mí no me parece que se sustentara por ningún sitio. De hecho, incluso puentean el derecho de acceso, y eso es uno de los elementos también. Si nos vamos al listado de evaluaciones de impacto, si puede llegar a restringir el listado de la agencia, bueno, de la agencia y de todas, porque más o menos es un calco del listado que hizo el EDPB, intentan restringirte por eso del código fuente. Y ahí podríamos también meternos o no, pero hay culebreos, es decir, que evaluación de impacto seguramente no hay, porque siempre intentan bordear este tema, hablan de perfilado, pero te lo mezclan en políticas con otros perfilados no tan invasivos como este. Pero si yo me pusieran ahora mismo a hacer una evaluación de impacto, yo tendría, con el puntero les estaría dando bastante, porque tal cual ahora te podría comprar a nivel, la alternativa de a nivel de servidor, y dependiendo de cómo lo hagas, pero todas las fases previas, el que me metas yo te aplico el baneo, pero y luego si eso ya tú te opones, hombre, y una posición posterior, tipo eso que se marcaron el constructo ese de publicidad política en España hace con la modificación de la LOREG, pues rasca un poquito desde el RGPD. Entonces, bueno, al menos se ha quitado la portabilidad si tiran por interés legítimo, que esa era otra. Pero entonces, que eso con contrato tienen esa patata caliente. Pero entonces ahora, si pasamos a la decisión automatizada, porque es verdad que esto lo quieres hacer a escala, hay unos patrones, van entrenándolos, van viendo qué es lo que chilla y qué es lo que salta la alarma a ser un sistema de fraude. Y ahora, ¿cómo aplicamos artículo 22, o cómo podríamos incluso estirarlo a la posible aplicación futura del reglamento de inteligencia artificial? Desde el 22, las excepciones, aparte del interés legítimo, aquí está debatible. Bueno, debatible de una, porque el consentimiento explícito ni de coña, o sea, no te lo va a dar nadie, además es lógico. El que sea necesario para la ejecución del contrato, nada. Y el último, que no es una obligación legal, pero sí es que esté autorizado por una ley, yo en el estudio hipotetizo con la ley de seguridad de redes, en un sentido, es verdad que ahí habría lío, porque aunque no es tan estricta como la obligación legal, sí podría venir alguien diciéndote que en esa ley está más genérico y no están especificadas las garantías tan en el sentido de que te autorizará realmente. Alguno diría también que por tema de DSA, lo que pasa que por ahí moderación no te encaja tampoco nada, así que a nivel del 22
o nos vamos por esa, o habría que ver, o nos quitamos y nos vamos a supervisión humana real, pero aquí por definición te dirían que es imposible. Es decir, intentar esquivar el 22 porque estás haciendo realmente una decisión totalmente, no es totalmente automatizada, sino que hay una supervisión humana dirimente, te dirían que es inviable, porque si en un juego se conectan 50 millones de personas por segundo, no van a poner a nadie a hacer eso, y aparte de que les obligaría a primero revisarlo y luego aplicarte la medida y no quitarte del juego, que es lo que siempre están deseando, extraer en el nanosegundo a esa persona para que deje de molestar. Y desde IA, pues ya veremos. Yo creo que esto tal cual, en las finalidades prohibidas no, en las de alto riesgo con el listado no, pero habría que ver también si van a acabar. De momento no han metido mucho en esa vía, pero seguramente van a intentar aplicar inteligencia artificial a Manta, aunque de momento eso por lo menos se van al nivel bajo o a nivel básico, ya veríamos, pero también está complicado por ahí. Por ahí, por ejemplo, tendríamos problema todo el tema de micropagos, modelo freemium, porque eso ya sí que me puede rozar las finalidades prohibidas, porque siempre hay un intento de manipulación. Pero aquí no van tanto por ahí, pero va complicado ya. Fíjate, lo hemos dejado de lado porque ya lo hemos dado por hecho, pero la parte que siempre me salta con videojuegos es la verificación de edad, ¿no? Y el tema de menores, claro. Y sobre todo por ver la edad que la gente declara, que los niños declaran, que nosotros dejamos a los niños declarar cuando instalan incluso en el teléfono móvil una aplicación, ¿no?, de juego, o cuando están jugando ahí fuera. Esto... ¿Cómo se come? Sé que no entiendo que estamos asumiendo todo el tiempo que no hay un problema de tratamiento de datos de menores con el consentimiento de un tutor o de los padres, pero ¿has llegado a analizar esto? Eso, a ver, ahora se está poniendo cada vez más complicado como para que no lo hagan, pero lo habitual es que tengan un sistema de verificación trampeable. Basándose mucho o intentando jugar mucho, es verdad que se está olvidando, pero la primera que intentaron jugar es tu padre, tú eres responsable, si el niño juega te lo meto a la política, cosa que no tiene recorrido. Pero luego, cuando se pusieron a tecnificar más, jugaban a esconderse detrás de yo tengo un sistema de cuenta parental y cuentas autorizadas, un sistema que he probado en unos cuantos y es trampeable hasta el extremo, pero con eso les permite decir que han establecido un sistema de verificación, pero que no es tan invasivo como para vulnerar los derechos del menor, pero aún así es un sistema que te puedes trampear. Realmente solo te obliga a hacerte varias cuentas o a ser un poco listo y en alguna pregunta de control acordarte de lo que has puesto, de si has puesto una edad, o a lo mejor te hacen varias preguntas, pero todavía no están en un verdadero sistema. Lo que no sé es cómo va a acabar eso, porque está la normativa europea, la agencia española que estaba con su decálogo por ahí, los franceses que no se volvía a saber nada más con el sistema de verificación de la pornografía, la Digital Fairness Act que están ahí negociando que también puede meter lo de la verificación, la cartera digital beta, ¿cómo se llamaba? Bueno, el sistema que van a hacer vía certificado electrónico, que parece que va a ser un poco el único y hasta eso van a hacer como alternativas, pero a día de hoy en videojuegos está yo creo que igual de mal que prácticamente todos. O sea, que intentan hacer cosas, pero más es formal. Como mucho eso de las cuentas parentales, que está bien, pero es trampeable del todo. Entonces, tú habías también escrito unos años atrás sobre el tipo de datos que se recaban en el contexto de videojuegos, datos recopilados, bien sea observados, inferidos, ¿no? Y entiendo que aquí, en este tratamiento de datos, cada vez, como ha pasado en todo, más gente quiere más datos, también los publishers, los editores quieren entrenar sus propios modelos, lo que pasa ahora en todas partes, y entonces entiendo que también esto a la larga ayudará a combatir el fraude y a estos sistemas de cheating con menos datos específicos del jugador que tienes delante, porque has podido entrenar sobre la base de muchos jugadores a un modelo. Entiendo que LLMs tienen que jugar algún tipo de rol, o al menos machine learning, ¿no? Y que los datos que has ido recabando tienen que ayudar a mejorar este proceso. Supongo que durante el proceso de registro al juego empezarán a introducir estas cláusulas de entrenamiento de los modelos. ¿Hay alguna novedad en esto? ¿Cuál es tu perspectiva sobre el crecimiento de ese amasado en el tratamiento de datos de diferentes tipos por parte de los publishers o de las plataformas?
Seguramente sí, tendría que consultar la versión actual porque lo último que sí que he visto que están metiendo tímidamente es la Data Ad, por lo menos Nintendo. Porque dependiendo, eso pasa a los fabricantes, porque hay algunos, Microsoft a través de su marca Xbox, PlayStation, Sony PlayStation y Nintendo, que se meten por ahí, te están metiendo tímidamente cosas. De inteligencia artificial tendría que mirarlo, pero lo más seguro es que te habrán metido la típica de no querer decirte mucho de entrenamiento de IA. ¿Aquí podrían hacerlo? Claro. Sí, lo que pasa que en el sector de los videojuegos son muy reacios a no acortar tratamiento y a no tener la información máxima porque tristemente todavía están escondidos un poco a plena vista. Empieza a haber autoridades que les miran un poco más, pero realmente todavía es un nicho de prueba, un sandbox en el que no se ve mucho qué hacen y les interesa muchísimo tenerte muy perfilado para 1000 cosas y ojalá alguien con inteligencia artificial pudiera. El problema es que, como decía antes, hay alternativas no tan bestias, es decir, el tratamiento en sí o la finalidad es legítima, que es intentar beneficiar tanto yo titular de derechos como, pero 100% de efectividad no se va a conseguir. Pero yo creo que de IA están entrenando en general, pero de sistemas concretos no tengo noticias. Seguramente que haya alguien, sobre todo algún proveedor, que o está aplicando los que ya tiene algo de eso, pero yo no sé si eso va a suponer que van a reducir, porque les interesa mucho conectarlo todo. Y aquí, como tienes que tener al usuario perfilado porque le vas a aplicar la sanción y eso luego le va a suponer o pérdida de acceso al juego o pérdida de todos los juegos que haya comprado o pérdida del monedero que tuviera o pérdida de muchas más cosas, pues a lo mejor eso no se va a ser tan estanco, pero el cielo es el límite con la IA también. Claro, vale. Entonces, mira, por terminar, esto que hemos hablado siempre ha sido de multijugador, conectado a internet, tiempo real. Ha habido esta denuncia de Max Schrems y compañía de Noib contra Ubisoft, el publisher, el editor de Assassin's Creed y otros que he visto por ahí, que es de este año 2025. Y es una denuncia en Austria, aunque Ubisoft es francesa, que se refiere al tratamiento de datos en el uso individual, que en principio debería poder pasar en modo offline, ¿verdad? Hablan de esto, de por qué. Sí. Creo que, si lo he entendido bien, lo he leído muy por encima, la pregunta es ¿por qué tienes que recabar toda esta información? Si es un juego que toda la vida he jugado yo en mi consola conmigo mismo, ¿no? Es el solo user, o como se llama esto, ¿no? Juegos de jugar solo. ¿Y tienes alguna perspectiva sobre esto? ¿Entra dentro de esta tendencia de recabar datos, no importa cómo sea, a pesar de que juegues tú solo para crear el perfil, vender publicidad más adelante, etcétera? ¿O cómo ves esto? Si es que has tenido tiempo de analizarlo. Sí, al final yo creo que es un poco como casi todos los tratamientos de las Big Tech que a veces te encuentras, que es pues porque pudieron, porque les pareció bien y de ahí lo tenemos. Es cierto que esto tiene derivadas, la de protección de datos, que es a la que fue Noib, pero también desde otros lados, porque esto se conecta con la conservación del videojuego y ahí tienes también mucho lío con pasan 15 años desde que el videojuego deje de ser comercializado y yo no puedo jugar ni siquiera en modo offline, es decir, me estás quitando acceso literalmente. Y sí que es cierto que eso está atacado por varios sitios y es muy probable que vuelvan a intentar asegurar, que es lógico, que tú puedas jugar sin necesidad de, pero claro, como está todo en una cuenta de usuario y ya han conseguido pasar que mentalmente tengamos en la cabeza que tú ya tienes que tener una cuenta de usuario para prácticamente todos los juegos, o al menos los X juegos de cada titular, y eso luego te lo conectan con, si no estás en tiempo real a internet, no te puedo garantizar que los logros los cumplas, los logritos que te dan, como las medallitas, y claro, si no te conectas al servidor del juego, no sé si a lo mejor has corrido 1000 kilómetros y te puedo dar esa plaquita. Y luego no te puedo dar el famoso platino, que es haber superado todos los logros. Y eso es el caramelito con el que luego te perfilo. Por ejemplo, tengo una tienda propia y la reorganizo en función a tu biblioteca de juegos, en función al agregado que tengo de todo lo que juegas, de qué géneros, de cuándo entras, te muestro determinadas cosas sabiendo el rango de tiempo en el que tú estás conectado y vamos haciendo ahí millones de historias. Pero sí, a eso de Noib seguramente acabará con
pues como casi todas acaban con un tironcito de orejas. Y en derechos de acceso, por ejemplo, también suelen ser bastante truculentos. Te suelen denegar cosas que no deberían y no tienen tanto miedo porque las autoridades no están tan encima. Por ejemplo, en sistemas antitrampas se agarran al 15.4, ese que dice que puedes restringir lo que te das entendiendo que no afecte a derechos de terceros, y aquí están diciendo mi código fuente para denegarte absolutamente el ejercicio de tu derecho, no para restringirte la información que tú les pides de oye, dime cómo funciona el sistema antitrampas, quítame todo lo que no sea necesario porque no quiero vulnerar tu código fuente, pero dime qué has hecho. No puedo por el 15.4. Y se quedan tan anchos. Y eso es carne de... Se lo cuento a Max y al día siguiente, en el país que sea, se va a contárselo a una autoridad y eso casca. Claro, esto es muy interesante. Estaba viendo que aquí, por ejemplo, lo atacan por varios frentes, ¿no? Estás jugando en tu casa y te dice que hay un propósito que es de servir publicidad, por ejemplo, y aquí no te pueden servir, no estás conectado. Entiendo que es para perfilado a posterior. Otro que habla es de mejorar el producto, que entiendo que esto irá por interés legítimo, pero que la mejora del producto, efectivamente, si lo tienes en casa, ¿qué van a mejorar ahí, no? Es muy interesante porque al final añoramos, claro, aquí obviamente en nuestros tiempos, en mis tiempos que jugábamos con un Commodore 64, ahora podemos apreciar el anonimato de aquel escenario con los floppy disk y tal. Ya, yo llegué poco, pero yo llegué todavía al perfilado comercial en el que te metían la tarjetita en la carátula del juego y te decían rellénala y envíala por correo. Ya te generan un first party data. Pero sí, lo hacen un poco por al final necesidad comercial que van. Sí que es cierto que en el tema de offline van a acabar hincando rodilla porque tienen cosas por varios sitios y si la Unión Europea les compra la conservación al sector que está muy fuerte, que se llama Stop Killing Games, la iniciativa, que ha conseguido ya firmas para llegar a iniciativa ciudadana popular, es decir, que la Comisión Europea les escuche, van a tener esto, más lo de NOIP, y van a tener que permitir el juego offline, aunque eso sí, una cosa es el juego offline y otra cosa es que no te obliguen cada X tiempo a que se sincronice su servidor con todo eso que te has ido guardando tú en la consolita o en el ordenador. Claro, inevitable. Darío, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti por esta oportunidad, y de esto se puede hablar lo que se quiera, es interminable, como todo lo de protección de datos. Eso es. Hasta aquí hemos llegado. Hoy podrás encontrar más información sobre este episodio en mastersofprivacy.com, accediendo a la sección en castellano. Ahí encontrarás además algunos materiales complementarios e incluso eventos periódicos. También puedes seguirnos en Blue Sky o LinkedIn si te apetece. Gracias y hasta la próxima.